Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Fin de semana, ha terminado el mes, empieza mes nuevo. Como es fin de semana, pues no hay muchas noticias, pero aprovecho para recordaros esta, que es que FTX comienza los pagos de 5.000 millones de dólares. Los pagos a acreedores de FTX han desatado controversia y especulaciones de que esos fondos podrían reinvertirse en el mercado de criptomonedas. Bueno, una manera de recibir esos pagos ya la comentamos aquí en el canal hace unos días, por si alguno es de los que es acreedor de FTX, o sea, alguno tenía algo en FTX cuando ocurrió la quiebra, pues los que tenían en Europa, solamente en Europa, pueden solicitar esos reembolsos a través de Backpack, que es un exchange nuevo que ha comprado los activos de FTX en Europa y que, bueno, pues que se va a encargar de la devolución de esos dineros que tenían los clientes en Europa en esta devolución, ¿no? Entonces, el que quiera solicitar la devolución de ese dinero, si era cliente de FTX en Europa, tenéis ahí un link para abriros cuenta en Backpack y poder hacer todo el proceso. Si hay alguno que sea acreedor, se tiene que espabilar porque hay plazos. Y una vez que se acabe el plazo, no te van a devolver nada si vas más tarde a que te lo devuelvan. Y ese dinero se lo queda, pues no sé quién se lo quedará, supongo yo que los que están manejando el proceso de liquidación, ¿no? Así que lo dicho. No tengo más que comentar, más que lo que comentemos de análisis técnico ahora. Ayer tuvimos un pequeño rebote en el precio. Bueno, hoy volvemos a perder un poco, estamos ahí en 104.031. Son días difíciles porque es comienzo de mes, final de mes. Normalmente suelen ser días importantes porque marcan un poquito qué es lo que puede pasar en el mes siguiente. Hemos tenido una pequeña corrección desde máximos, corrección que ya esperábamos por otra parte porque ya dijimos que esa línea de tendencia no se podía sostener de ninguna de las maneras, en algún momento tenía que cruzarla a la baja. Hemos caído hacia las primeras zonas de soporte importante y esta semana pues veremos si es suficiente como para que haya un rebote hacia la zona de 108.000 o por el contrario todavía necesitamos caídas mayores para volver a subir. Evidentemente, pues en el corto plazo ha habido una subida muy fuerte, hay gente que está tomando beneficios. Las noticias siguen siendo positivas en lo fundamental, pero como hemos dicho muchas veces, hay gente que está vendiendo. No solo están comprando las empresas, hay alguien que les está vendiendo sus Bitcoin a esas empresas y esas personas son las que están frenando el movimiento de precios, evidentemente. Y es lógico porque cuando el mercado sube tanto como ha subido Bitcoin en los últimos 2 años y medio, pues hay gente que cuando acumuló en el 2022, a finales de 2022, pues ahora mismo tendrá un por 5 de revalorización, con lo cual pues es normal que parte de esos que acumularon y apostaron fuerte por Bitcoin en esos momentos malos estén saliendo, ¿no? Los traders de medio plazo, ¿no? Y hasta que no sean absorbidos todos esos Bitcoin por parte de las empresas que están comprando y siguen comprando y seguirán comprando, hasta que eso no ocurra no tendremos otro salto importante en la cotización. Por eso hablamos este año de objetivos moderados, que en principio eran entre 118.000 y 124.000 y que dijimos que podría incluso ir hasta 135.000 en el escenario más optimista, pero seguimos pensando que 124.000 no es un mal precio para marcar como máximo este año. Pero bueno, si llegamos a 135.000, evidentemente mejor. Las cosas están mejorando en los fundamentales y eso podría hacer que el objetivo fuese un poco mayor del que teníamos pensado en un principio. En el corto plazo, lo dicho, todavía no hemos hecho nada. El rebote de ayer, al ser fin de semana además y seguido por el día de hoy, que parece que todavía no reacciona, no nos dice mucho. Necesitamos ver algo más, necesitamos ver a la tarde de hoy rebotes por encima de los máximos de ayer para pensar en una subida hasta 107, 108. Si eso no se produce entre hoy y mañana, si no tenemos una vela envolvente a estas dos que tenemos aquí en la zona baja, entre hoy y mañana, pues es posible que tengamos todavía alguna corrección más. Pero si se produce una vela envolvente a estas que tenemos hoy, ayer y antes de ayer, entonces tendremos rebote hacia la zona de 108.000 al menos.
Como digo, es comienzo de mes, suele haber mucha volatilidad tanto en el comienzo de mes como en final de mes. El cierre, por cierto, mensual, que no solemos comentar, es el cierre más alto de la historia de Bitcoin, así que a pesar de la corrección que hemos tenido en las últimas jornadas, ese cierre es el mayor en mensual. En semanal sí que es verdad que la vela parece, de momento, por lo menos como va hasta ahora, que va a cerrar por debajo de los 106.133, lo cual no es bueno para el corto plazo, pero también se podría recuperar muy rápido la semana que viene porque estamos en soporte también. Fijaros que estamos apoyándonos en los máximos que hicimos en diciembre y en enero de este año, con lo cual no se ha ido tampoco muy abajo y de ahí podría volver a recuperar fácilmente los 106.133, pero no es un cierre bueno si cierra así, desde luego. En el diario ya hemos visto lo que hay y ya dibujamos más o menos lo que creemos que puede pasar, un movimiento aquí de consolidación hasta finales de junio, con lo cual tendríamos todo el mes más o menos oscilando entre la zona de los 103.000, 109.000, con algún pico quizás inferior en algún momento por la zona de 101.000, 102.000, pero bueno, más o menos ese sería el rango de oscilación para este mes. Y a partir de finales de este mes sí que creo que vendría otro tramo alcista importante que nos podría llevar por encima de los máximos y otra vez hacia niveles 117, 118, más o menos, ¿no? En principio, incluso hasta 120 podría llegar a ser, después de junio. Julio, agosto, quizás, ¿no? Y bueno, en el gráfico horario está ocurriendo lo que dijimos ayer. Esta línea también, igual que ocurría con la alcista esa roja que teníamos, que era demasiado inclinada, esta también era demasiado inclinada a la baja en el gráfico horario y en algún momento dijimos se tiene que romper, nos tiene que dejar otro punto aquí intermedio para trazar una nueva línea, que sería esta, la que vamos a trazar ahora, para que veáis, estamos haciendo el análisis en directo, sería esta, y esta sí, cuando se rompa y sobre todo se tiene que confirmar esa ruptura con superación de este máximo que nos ha dejado aquí, la zona de los 104.900 aproximadamente. Voy a poner una línea horizontal para que se vea y solo en el gráfico horario para no enredar el resto de gráficos. Vamos a quitarla de otros, ya me la he dejado así solo en el horario, vale. Si rompe esta línea bajista nueva que acabamos de dibujar y confirma con una ruptura clara sobre los 104.900, estaremos en disposición de al menos rebotar hasta 106.133 y muy probablemente hasta la zona de 107.500, que es donde nos chocaríamos con la línea anaranjada bajista, que sí que viene ya un poco más con una pendiente más normal, ¿no? Y ahí ya tendríamos que ver si está como para subir más o vuelve a corregir, pero en principio eso sería el comportamiento que deberíamos esperar. Lo primero, romper esta línea verde, romperla, consolidar igual por encima de ella, después ir un poco a atacar esta zona y hasta que no rompa esto no estamos seguros de que va a haber rebote hasta este nivel. Una vez que rompe esto, los 104.903, los 106.133 son muy factibles, también es muy factible que rompa y continúe hasta esta línea. ¿Vale? Pero primero tiene que trabajarse toda esta zona, ya vemos que justo esta última hora, antes de, o sea, la que estamos ahora justo, se está yendo un poquito para atrás, está un poquito flojo, pero bueno, puede pasar todo en el día de hoy todavía. Ya sabéis que los domingos se suele activar el mercado más tarde, cuando ya el mercado intuye cómo va a abrir las bolsas, etcétera, es cuando se viene un poquito para arriba. Entonces, bueno, vamos a ver cómo reacciona hoy, pero hoy podríamos volver a ir hacia arriba, hacia la zona de 104.900 y veremos a ver si somos capaces de romperlo. En cuanto a las altcoins, la dominancia vuelve a subir, con lo cual las altcoins bajan en general contra Bitcoin otra vez y nos estamos acercando de nuevo a máximos. Tuvimos un rally importante de altcoins, de los más importantes de los últimos tiempos, porque no hemos tenido, bueno, hemos tenido alguno. Hemos tenido aquí un pequeño rally, no tan, un segundito, aquí. Hemos tenido aquí un pequeño rally, fijaros en 2023, que no fue tan brusco, o sea, fue con altibajos, subidas, bajadas. Aquí tuvimos otro pequeño rally.
Aquí otro pequeño rally. Este fue un poquito menor. Aquí uno un poco más grande. Y luego hemos tenido este. Bueno, pues es que de vez en cuando toca algún rally, ¿no? Y es posible que tengamos algún otro todavía aquí. No me extrañaría, pero ya veis lo que pasa. El largo plazo se come todos esos pequeños rallies y esto va así. Y no puede ir más porque sería que se fuesen a cero las altcoins, y a cero no se van a ir, está claro. Pero bueno, es lo que hay. Y vamos a ver un poco una en una. Empezamos con Aave, que ya decíamos que estaba mostrando un poco síntomas de cansancio y parece que se va un poco para atrás. Ha perdido un poquito aquí una línea de tendencia que podíamos haber dibujado. Esta zona, fijaros, ha perdido ahí y se va un poquito para abajo. Puede ir hacia la zona de los 2150. Y eso que es de las que mejor está, ¿eh? Es de las que se comporta bien normalmente. Cardano, sin embargo, se comporta fatal, pierde soporte claramente y sigue cayendo. No se nota mucho en el gráfico contra el euro, pero al final va perdiendo contra Bitcoin, que es lo importante. La moneda de Bitget ha perdido también en pocos días casi todo lo que había ganado en las últimas semanas. BNB más o menos aguanta y no le pedimos más. Le pedimos que aguante o que como mucho que vaya a la zona de 7200, más tampoco se le puede pedir. Ethereum cayendo un 0,95, lleva 3 días seguidos de corrección y si pierde la zona de los 0,02326 caerá bastante hacia 0,026. Siguen demasiado optimistas con Ethereum. A nada que ha rebotado un poquito, la gente ya se vuelve optimista y esto solo es un rebote en un mercado bajista contra Bitcoin que va a continuar a lo largo de los próximos años. O sea que no es que vaya a subir ahora ya de repente y tal. Estaba muy sobrevendido, ha rebotado y lo más probable es que vuelva a caer y que en algún momento en el futuro vuelva a perder los mínimos que hizo en mayo. Solo que va a costar tiempo, evidentemente, porque ahí estaba muy sobrevendido y tiene que pasar otra vez mucho tiempo para que vuelva a esos mínimos y los pierda, pero pasará, solo que tardará muchos meses. ¿Qué más? Solana, 2,59% abajo, peor que Ethereum, ya lo hemos comentado, ya que estaba subiendo Ethereum, pues la gente vende Solana, es lo lógico. Si piensas que la actividad se va a hacer en una red, pues te centras en esa red y descartas la red rival, ¿no? En este caso. Tron un poco a su aire, de vez en cuando la miramos, tiene un gráfico muy diferente al resto, no sé por qué, no entiendo mucho el comportamiento de Tron. Es bastante estable dentro de lo que cabe. XRP baja un 1,25%, está empezando ya a tener pinta técnica bastante negativa. Aquí ya lo comenté, bueno, estarán vendiendo seguramente como si no hubiese un mañana los dueños de XRP a todos los que viven engañados con su narrativa para financiar sus compras, que por cierto luego no dará ningún beneficio a los que tengan los tokens XRP. O sea, cuando compre, si lo logra comprar, Circle, Ripple Labs, cuando salga a bolsa Circle, que va a salir posiblemente en el futuro, pues los que ganen dinero serán los dueños de Ripple Labs, no los que tienen tokens XRP. Los que tienen tokens XRP habrán financiado los beneficios de los dueños de XRP cuando compren esas acciones de Circle, ¿vale? Así que quede claro un poquito la situación ahí. Y nada, no mucho más que comentar. Tenemos ahí a Bitcoin en 103.896. Esta última hora, como veis, está yendo hacia abajo. Y hasta que no rompamos esa línea de tendencia nueva que os acabo de dibujar, pues la cosa pinta un poco correctiva. En el momento que rompamos esa línea, pues ya tenemos que estar atentos porque puede ser que estemos a punto de volver a darnos la vuelta hacia 106.133. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like. Compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.
al día, demuestra el valor. Como el patrón oro brilla su esplendor por oferta limitada. Y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día, cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El trino del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor, con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será, el camino del cripto con claridad verás.